Horario supervisado. El siguiente es un programa recreativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por menores de edad, bajo la supervisión de padres, representantes o responsables. La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, presenta a continuación el programa radial Firmes en la Fe, con Natibel Carrullo y Yasmín Cristalino. Y con ustedes, Natibel Carrullo y Yasmín Cristalino. Buenas noches, tengan todos nuestros radioescuchas y Cervernáutica, aquellos que nos siguen por las redes sociales. Hoy venimos con un nuevo tema en nuestro programa Firmes en la Fe. Aquí les habla Natibel Carrullo. Sí, señor, tengan todos muy buenas noches y por acá le habla Yasmín Cristalino desde esta nuestra emisora La Voz de la Misericordia en nuestro programa Firmes en la Fe desde el municipio Mara, estado Zulia, Venezuela. Hoy estamos muy contentas porque estamos nuevamente para compartir con ustedes este tema que nos llama a redescubrir el contenido de la fe. Así que todos ponemos esa actitud de escucha y de amor para que compartamos lo que hoy el Señor nos quiere decir. Así es, Yasmín. Hoy nos acompaña en el control técnico nuestro hermanito Luis Ríos. En la producción general, licenciado Humberto Orozco. En el servicio multimedia, nuestro hermano Manuel Ortega. Dirección de la emisora, Magíster Norelis Fuenmayor. Todos bajo la dirección general del Espíritu Santo. Sí, señor. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del 0412-102-7530. Asimismo, nos pueden comunicar por la YouTube, La Voz de la Misericordia. Facebook, La Voz de la Misericordia, El Moján. Instagram, @La Voz de la Misericordia. Telegram, Amigos de la Voz de la Misericordia. Y por nuestra página web www.lavozdelamisericordia.fm.b. Bueno, así es, Yamí. Bueno, iniciamos toda actividad, la debemos iniciar con una oración, esa oración del Espíritu Santo que nos llena, nos vivifica. Así es. Y nos abre el entendimiento y el corazón para que nosotros hoy seamos portavoces de lo que Papá Dios quiere decirle hoy a cada uno de ustedes. Amén. Y decimos: ven Espíritu Santo y desciende sobre nosotros como sobre la reina de los apóstoles en la casa de Nazaret. Ven el nuevo Pentecostés, enciende en la acción católica el amor de Dios y del prójimo. Prende el celo por el reino de Cristo. Haznos decididos y obedientes a tus inspiraciones, en comunión con nuestros pastores. Danos asesores, dirigentes y militantes santos,
multiplica las filas de la acción católica. Amén. Viva Cristo Rey. Y su amor sea nuestra ley. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bueno, hoy nos vamos a escuchar una lindísima alabanza invocando al Espíritu Santo. Cuando no te invocamos, tanto el Padre como el Hijo extrañan la trilogía. Cuando no te invocamos es como ir a una batalla sin artillería. Cuando no te invocamos la comunidad se enferma de celos y mentiras. Oh, no, 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 no. Cuando no te invocamos el servicio y la misión se vuelven pura rutina. Cuando no te invocamos toda opción preferencial se vuelve sociología. Cuando no te invocamos un milagro, una señal, es pura psicología. Cuando no te invocamos la verdad y la opinión son igual de relativas. Oh, no, 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 no. Cuando no te invocamos el diablo va a su funeral muerto de la risa. Por eso, Espíritu Santo, ven y renueva mi interior. Espíritu Santo, sana la iglesia, por favor. Espíritu Santo, dale a mis jóvenes otra razón. Toma estas voces y esta canción, Espíritu de Dios. Cuando no te invocamos, de nada nos sirve exigir memorizar la doctrina. Cuando no te invocamos, la verdad dicha con soberbia suena mentira. Cuando no te invocamos, la alabanza y el fervor son demasiada alegría. Oh, no, 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 no. Cuando no te invocamos, recibimos la iglesia llena y la dejamos vacía. Por eso, Espíritu Santo, ven y renueva mi interior. Espíritu Santo, sana la iglesia, por favor. Espíritu Santo, dale a mis jóvenes otra razón. Toma estas voces y esta canción, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. No, no. Espíritu de Dios. A ver, juntos. Espíritu Santo, ven y renueva mi interior. Espíritu Santo, sana la iglesia, por favor. Espíritu Santo, dale a mis jóvenes otra razón. Toma estas voces y esta canción. Viviendo nuestra fe. Bueno, en este primer segmento que tenemos hoy para nuestro tema, ya sabemos, vamos a hacer la introducción al tema que hoy se dice redescubrir el lenguaje de la fe. Acuérdense que hemos venido hablando de la fe en estos viernes. Y hoy, este viernes, hoy día del gaitero, nos toca hablar de redescubrir el lenguaje de la fe.
Sí, recuerden que la semana pasada estuvimos conversando sobre lo que era el lenguaje de la fe, como tal. Pero ahora vamos entonces a adentrarnos a lo que es el redescubrir el lenguaje de la fe. Es decir, en estos tiempos, en cómo luego Jesús nos viene a dar ese toque, nos viene como a renovar esa fe a través de su presencia de las Escrituras. Y iniciamos esta introducción con una cita bíblica de la primera carta de Pedro que dice: más porque creéis os regocijaréis con júbilo indecible y lleno de gloria cuando alcancéis el bien de vuestra fe. ¿Por qué esto es redescubrir la fe? ¿Cuándo sabemos que es el principio, la base de nuestra religión? Por eso mismo tenemos que volver siempre sobre ella por su importancia capital, porque es el fundamento irreemplazable de nuestra religiosidad. Porque sucede que solamente comportamos como olvidamos de esta fe. Descuidamos, desperdiciamos la gracia que nos lleva a ella, ofuscándonos por el mundo, por sus bienes y por sus males, como si solo existiera este mundo y esta vida atada a él. Pero como hemos sido ya alumbrados e instruidos en la fe, se trata entonces de redescubrirla, de volver a ella con nuestro intelecto y nuestro espíritu, para que como apóstoles de la iglesia poder llevar a otros a que redescubran también, y que en algunos casos a que la descubran y orientarla. Así es, continuamos entonces con lo que es la introducción al tema de hoy, redescubrir el contenido de la fe, y decimos que hay mucha ignorancia y desvío al respecto, pero también mucha inquietud y deseo de creer en algo o en alguien, de una trascendencia del espíritu. Vamos a preguntarnos internamente y poner la mente y el corazón en este amo es mi fe, y preguntarlo externamente cómo es la fe del mundo en general, comenzando por mi mundo, nuestro entorno habitual, abarcando el campo de nuestros contactos ocasionales y oportunidades providenciales de ejercer mi apostolado. Tenemos que decididamente que cristianizar y recristianizar este mundo nuestro actual. Por tanto, empezar por descubrir y redescubrir la fe en su definición y desarrollo, en su raíz y sus ramas, para lograr un florecimiento y cosechar sus frutos personal y grupalmente. Vamos a poner la mente y el corazón en este redescubrimiento de la fe, y luego el ánimo y la voluntad de llevar este redescubrimiento a todos los seres que lo requieran. Todo lo ha hecho bien, el que ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto lo tenemos en Marcos 7, en su versículo 37. Así que ya tenemos boca. Ya habiendo leído esta introducción a lo que hoy vamos a tratar en este programa, Firmes en la Fe, vemos cómo es la importancia de poder entonces redescubrir, o sea, reiniciar, como cuando reiniciamos el teléfono, ponernos activos y traer esa fe a lo que es nuestro entorno, comenzando por allí habitualmente, para llevárselo a los demás, para que siempre podamos tener ese mensaje de salvación para todos los que nos escuchan y quieren de alguna manera seguir este camino del Señor. Así es, Yamín, porque podemos tener buena información de lo que es la fe. Sabemos que la fe es una virtud teologal y que es una de las más importantes, junto con el amor y la esperanza. Pero hoy vamos entonces a ver claramente, vamos a eso, a redescubrir lo que es la fe. Y entonces nos vamos a escuchar una linda alabanza con nuestro hermanito Luis Ríos.
lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Estás escuchando Firmes en la Fe, a la luz de la palabra. Bueno, este hermoso tema del que estamos conversando hoy, redescubrir el contenido de la fe. Vamos entonces ahora a ver qué nos dice la palabra respecto a ese redescubrimiento de la fe. Y para eso tenemos unos textos bíblicos que nos adentran y nos llevan a lo que es el tema que hoy estamos conversando, que Papá Dios quiere que nosotros conversemos hoy con ustedes. Y la primera lectura es del Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, versículo del 1 al 14. Luego viene Hebreos, en su capítulo 1, de versículo 1 al 13, luego del mismo Hebreos, capítulo 13, versículo del 7 al 9. Y la última lectura es del Apocalipsis, capítulo 22, del 18 al 21. Luego entonces que hagamos las lecturas, vamos entonces a responder unas preguntas. Vamos primero a hacer los textos bíblicos, ¿verdad, Yasmín? Sí, claro, y a invitarlos a que cada quien busque su Biblia y pueda llevar entonces la secuencia de la lectura junto a nosotros, y así poder entonces compartir con nosotros lo que hoy el Señor pudiera estar hablando a tu corazón. Del Evangelio según San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Claro. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y lleva al mundo. Ya estaba en el mundo,
este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no les recibieron, pero a todos los que los recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de carne, ni por la voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe el Padre, el Hijo único y el que todo era don amoroso y verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y continuamos con de la carta a los Hebreos en su capítulo 1, versículos del 1 al 3. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos, a la derecha del Dios de majestad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y continuamos con la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 7 al 9. Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas de la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y continuamos con del libro del Apocalipsis, capítulo 22, del 18 al 21. Yo por mi parte advierto a todo el que escucha las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice: si vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces ahora sí, ya después de leída estos textos bíblicos, vamos entonces a responder las preguntas de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, ¿verdad, Yasmín? Así es. Y la primera pregunta dice: ¿cómo fue el principio? ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Cómo se manifiesta la luz verdadera, la luz verdadera? ¿Qué pasó con el mundo, con los suyos? ¿Qué sucedió y con el verbo? Entonces, lo vamos a responder según lo que dice la palabra. Bueno, ya nos lleva directamente al texto, al Evangelio según San Juan. Así es, y vemos como hay como que varias preguntas, sí, en una sola, ajá, y en la que dice, por ejemplo, ¿cómo fue el principio? ¿Quién hizo todas las cosas? Entonces vemos como en el versículo 1 del Evangelio según San Juan, dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Entonces luego seguimos en la Tiberia y dice: ¿quién hizo todas las cosas? ¿Cómo se manifiesta la luz verdadera? Entonces, ¿quién hizo todas las cosas? Dice en versículo 9, dice: ella era la luz verdadera. Yo diría, ¿quién hizo todas las cosas? O sea, la palabra de Dios. Dios a través de su palabra, porque Él decía y las cosas se hacían.
Entonces estaba en su versículo 2, dice, ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella y para los hombres la vida era la luz. Entonces la palabra de Dios fue entonces la respuesta a esa segunda pregunta dentro de esa pregunta, ¿no? Que dice, ¿quién hizo las cosas? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa luz verdadera? Bueno, entonces vemos como en su versículo 9 Natibel dice, y esa palabra de Dios, ¿verdad? Era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella, por esa palabra de Dios, por Él. Este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero en todos los que recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Entonces ahí vemos como cuando se formó todo el mundo, que lo hizo fue Dios, Él era la palabra, Él era la verdad, y que antes Él se manifestaba a través de la palabra con el hombre. Por eso que antes de Jesús vino Juan el Bautista, vino con su luz, vino a anunciar la verdad, pero nadie les creyó. O sea, mucha gente no aceptó esa verdad, los rechazaron. Sin embargo, Dios no se da por vencido en su inmenso amor, en su inmensa misericordia y plan de salvación para nosotros, y manda a su propio Hijo. Entonces luego dice la pregunta, Natibel, dice, ¿qué pasó con el mundo, con los suyos? ¿Qué sucedió y con el verbo? Bueno, que en esa incredulidad, en esa negación de la verdad, de la luz, de esa fe que no había en el corazón de muchos en ese momento, el verbo se hizo hombre. Entonces toda esa palabra que Él en principio transmitió a través de su profeta, envió a su propio Hijo y se hizo carne, se hizo hombre como nosotros, para traernos esa verdad, para que pudiéramos creer, para que pudiéramos nosotros entonces redescubrir el contenido de la fe, porque ahí estaba el propio Dios. Jesús es Dios y se hace hombre y viene hasta donde estamos nosotros para proclamar, para anunciar la salvación. Y entonces el verbo se hizo carne, y no es nada más y nada menos que el propio Jesús, hecho carne y hecho a nuestra imagen y semejanza, menos en el pecado, pero con las mismas características humanas que cualquier ser humano, como igual que nosotros, pues padecía, sentía, sufría, pero lo único que no hacía igual que nosotros era pecar. ¿Y para qué vino? ¿A qué vino? A salvarnos. A traernos la verdad, a traernos ese mensaje que en la palabra, en el programa pasado hablábamos de ese mensaje de lo que Dios quería que nosotros escucháramos. Entonces Él vino con ese redescubrir ese contenido de esa fe, vino para eso, para despertar lo que estaba muerto, para darle luz a lo que estaba muerto, para que nosotros creyéramos y redescubriéramos esa fe en Él, en el único que puede salvarnos. Ya me quería acotar algo también aquí, ¿no? Que no está directamente en la lectura, pero está indirectamente, ¿no? Cuando habla, aunque no fuera la luz, le tocaba el testimonio cuando habla de Juan aquí. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Exacto. Eso me viene a la mente el cántico de Zacarías, el que rezamos en las laudes, que dice, y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Exacto. Esa era la palabra. Esa era la palabra. Pero entonces la palabra se convirtió en el verbo, que es la palabra. El verbo es la palabra. Se convirtió entonces, en carne, en Jesús. Pero eso es lo que comentaba también la semana pasada yo, de que esa pregunta que me hicieron, que era eso de que el verbo se hizo carne, y le explicaba esto, precisamente esto que nos tocaba explicar, o comentar hoy en el programa. Bueno, Yami, podemos pasar a la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cuándo y cómo nos habla Dios? ¿Cómo es el Hijo de Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo y cuándo? Bueno, ¿cómo y cuándo? Vemos como en el versículo 1 dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. ¿Cómo es el Hijo de Dios? Entonces, vemos como en el versículo 3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en Él expresó Dios lo que es en sí mismo.
¿Cómo es el Hijo de Dios? Es Dios. Sí, es Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Y en él se manifestó él mismo. Lo dice el versículo 3. Entonces la respuesta está muy clara. Claro. Entonces, ¿Y dónde está? Y dice, ¿y dónde está? Bueno, él aquí dice, y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Él vino, él trajo su verdad, y él está sentado luego a la derecha de Dios, donde allá él nos está esperando. Él nos está esperando porque ya él vino para este mundo a hacer lo que tenía que hacer. Sí, porque Cristo Jesús permanece hoy como hoy, ayer y por la eternidad. Y siempre. Y siempre. Y ya no va a venir más nadie después que él. Ya estos son los últimos tiempos. Ya no van a venir más profetas, porque ya vino él mismo Jesús. Viene la parucía, pero vamos Ya a ver eso cómo es se va a para- hacer su presentación. Ya eso es para venir a buscar a los que ya se salvaron. Este es el momento de la conversión. Este es el momento que Jesús te da para poder convertirte, para poder entonces decidir ese camino que te llevará a la salvación. A la eternidad. A que no seamos incrédulos, a que creamos, a que podamos redescubrir esa fe en nuestro corazón, porque todo está allí en la palabra de Dios. Todo está allí. Bueno, Yasmín, la tercera pregunta nos lleva al libro del Apocalipsis, porque dice, ¿de qué debemos acordarnos? Hay varias preguntas también en una, ¿no? Dice, ¿de qué debemos acordarnos? ¿A quiénes imitar? ¿Cómo es Jesucristo? Esa es una de las primeras preguntas que tiene esta tercera pregunta. La otra dice, ¿qué nos dice Pablo en las doctrinas? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué nos previene el Apocalipsis? Ok, vemos como dice, ¿de qué debemos acordarnos? ¿A quiénes imitar? Yo creo ¿Cómo que- es Jesucristo? Yo creo que esta palabra nos lleva a la lectura, a la última lectura de Hebreo, que dice, Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Ujú. Yo creo que esa es la respuesta a esta primera parte de la pregunta, En la pregunta número 3. ¿De qué debemos? Claro, en el versículo 7 7, ajá. dice, acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios, Ujú. miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Imiten su fe. Ujú. Entonces ahí está la respuesta. ¿A quiénes debemos nosotros entonces imitar? A todas esas personas que nos vinieron a hablar del Señor. Así es. Y Está dice, muy clara la respuesta allí. claro, ¿qué nos dice Pablo de las doctrinas? Él habla por ahí de que no le hagamos caso a las doctrinas huecas. El Apocalipsis. Ajá. Dice, y si alguien, a ver, Yo por mi parte advierto a todo Ajá. el que escuche la palabra, que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él Sí, todas pero estas plagas. la Si alguno respuesta- quita algo de la palabra de este libro Sí. profético, Dios le quitará su parte en el alma. pero la pregunta te dice, Nati, dice, ¿qué pasó? Ajá, ¿cómo se manifiesta? No, ¿cuál es? No. La pregunta es, Ajá. la primera de la primera pregunta es la tercera que dice, ¿qué debemos acordar? Ya la respondimos. La otra es, ¿qué nos dice Pablo de las Aquí, doctrinas? aquí está, mira, Ajá. como te ¿En digo, qué nos en los importa? hebreos, en la carta a los hebreos dice, en el versículo 9 dice, no se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas de la fe. Sí, ajá. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Así es. Entonces, ¿qué nos dice Pablo de las doctrinas? ¿Qué es lo que importa? Que no nos dejemos engañar Ya. por doctrinas falsas y que no busquemos ese alimento en otras doctrinas donde nadie lo pudo encontrar. Porque ahí no hay salvación en las cosas, en las doctrinas huecas de este mundo. La salvación está en el mensaje que Jesús nos vino a traer de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para eso están las palabras de Dios, están los mandamientos. Y entonces ese es el llamado, pues a través de ese redescubrir el contenido de nuestra fe, de no dejarnos engañar, de no dejarnos desviar por las cosas de este mundo. Ah, ya, entonces la última pregunta de esta tercera pregunta, ¿qué nos previene el Apocalipsis? Entonces allí Ahí sí sí lo que viene estabas leyendo ahorita, Lo del que era en el Advierto. versículo 18, sí, que dice que yo por mi las parte advierto. advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, que si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo,
a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Así que está muy clara la respuesta. Y vemos cómo entonces hoy, a través de esta palabra, de estas palabras que acabamos de proclamar, el Señor ha sido muy claro, ¿verdad? En que cómo se ha hecho todo este plan de salvación, desde cuándo, cómo han venido llegando esos anuncios al corazón del hombre, y cómo Dios, en su inmenso amor, entonces no se ha dejado vencer, sino que Él, hasta su propio Hijo, pues hasta venir Él a través de su enviar Hijo, a su propio Hijo, para que entonces pudiéramos nosotros poder redescubrir esa fe en nuestros corazones, en nuestro actuar y en nuestro andar. Bueno, entonces después de haber respondido estas 3 preguntas de acuerdo a lo que nos dice la palabra, vamos a escuchar entonces una linda alabanza con nuestro hermanito Luis Ríos. Hijo, no crees en mis palabras. Te he dicho, dile a la montaña, muévete y se moverá. No crees que en mi nombre derribarás murallas, que librarás 1.000.000 de batallas y confiarás de verdad. Que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Y lo imposible tú podrás ver. Si crees en mi nombre, enfermo sanarás. Si haces mi voluntad, nada te faltará. Y aunque tú mueras, vivirás. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Imposible tú podrás ver. Por la fe fue que Moisés llevó al pueblo de Israel. Por la fe fue que Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Por la fe fue que Noé construyó un arca sin dudar. Solo ten fe y tu milagro llegará. Tu milagro llegará. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Cuando el mundo te diga no puedes más, solo ten fe.
Natibel Carrullo y Yasmín Cristalino les están presentando Firmes en la Fe. Miremos nuestra vida. Bueno, ya hemos respondido 3 preguntas de acuerdo a lo que dice la palabra. Ahora cerramos el texto bíblico y luego de haber leído esta introducción y de haber analizado estos textos bíblicos, vamos a ver qué nos dejó la palabra, qué hemos redescubierto en nuestra fe con este tema que hoy estamos conversando en este programa de hoy, Firmes en la Fe. Y la primera pregunta dice Yasmín: en nuestro mundo, ¿cómo se considera la fe? ¿Es una virtud? ¿Es un postulado? ¿O es una actitud? Actitud con S. Con C. Perdón, con C. Ay Dios, qué disparate. Sí, sí. Con C. Actitud con C. Ajá. No con P, sino con C. Sí. Sí, porque la actitud con C es como... La actitud con C es de que estés acto físicamente. Sí, la actitud con C es como cómo actúas ante una situación. Exacto, y con P y la P que estés acto físicamente. Exacto. O sea, para caminar, para correr, para... Sí, exacto. Bueno, recordando que aquí es mirando nuestra vida y cada quien conoce su corazón y conoce sus intenciones y conoce sus debilidades y sus fortalezas, y que siempre debemos estar entonces redescubriendo en nuestro corazón esa fe. Esa fe, y que en nuestro mundo, ¿cómo se considera la fe? Bueno, la fe se considera en creer en algo. La fe es creer en algo que no tienes la certeza, que no puedes ver, pero que por fe tú crees. O sea, creer en lo que no se ve, en lo que no se puede palpar o demostrar a través de algún método científico. Pero es fe, tú lo crees y lo aceptas. Esa es la fe. Ahora bien, ¿es una virtud? ¿Es un apostolado? ¿Es una actitud? Bueno, yo diría que las 3 cosas. Porque la fe, empezando, es una virtud teologal. Es un don del Espíritu Santo. Exactamente, una virtud es un teologal. don que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos aumente cada día en nuestro corazón más la fe, Nati. Sí, es una virtud teologal. Exacto. Y entonces, ya pedido ese don al Señor, porque es un don del Espíritu Santo, vemos cómo el Señor nos regala entonces ese conocimiento, nos regala a nosotros, no tanto el conocimiento, sino esa fe, porque es una virtud teologal. ¿Por qué es una virtud teologal? Porque vamos a tener fe de eso que el Señor nos está diciendo. O sea, de ese diálogo que quizás hemos tenido con Dios. Claro, entonces de eso que a lo mejor científicamente no podemos demostrar, pero que teológicamente esa palabra del Señor, ese mensaje del Señor, el Señor nos da a nosotros entonces ese don de poderlo creer en esa palabra del Señor. Y a mí eso me hace acordar un escrito discúlpame que te... No, tranquilo. De un escrito del libro de Para Salvarte, del Padre Long. Ajá. No sé si lo habéis escuchado, él tenía un programa en WTV. Sí, sí. Y él decía que los científicos no creen en Dios, porque no lo pueden demostrar. Ajá. Pero tampoco no han podido demostrar que no existe. Es que es imposible, Ajá. porque el solo hecho de estar aquí respirando, ya hay un Dios, hay alguien que te hizo, que te creó. Uh-huh. O sea que es imposible demostrarlo científicamente, pero estamos respirando, estamos vivos, estamos aquí, eso es fe. Ajá. Creer en que ese creador por amor te creó para amarte y para prometerte esa vida eterna. Entonces es una actitud también, porque como venimos explicando, es una posición ante esa situación. O sea, es la actitud de creer, de aceptarlo, de vivir bajo ese redescubrimiento de esa fe en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Y por supuesto que es un apostolado, porque nosotros somos los apóstoles de hoy, del 2024. Nosotros somos los llamados a llevar ese mensaje a los demás. O sea, como un servicio desde nuestro apostolado, desde nuestro grupo de oración, el sacerdote como sacerdote, el laico como laico comprometido. O sea, nosotros como padres a nuestros hijos, es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. La fe, hablarle de Dios, que aunque, aquí estamos repitiendo, esto lo voy a repetir, lo he dicho muchas veces, que aunque creamos que no nos están haciendo caso, algo se les va a quedar en su corazón. En cualquier situación que se les presente se van a recordar lo que decía mami.
o van a buscar ese apoyo en la misa, en la confesión, en la comunión, porque eso es lo que me decía mami, que ahí es donde yo voy a encontrar esa respuesta, esa salida a esta angustia, a este problema, o a esta alegría, o a esto que quiero, se lo voy a ofrecer al Señor para que se me dé. Todo, desde lo bueno o lo malo, todo en las manos del Señor, Natibel. Así es, Yamín. Todo hay Entonces, que ponerle las es manos una en- virtud, es un con- apostolado, es una actitud. Una actitud. Y Y con fe de que, o sea, de que sí vamos a tener esa respuesta. Pero también decía también el padre Monseñor Cipoll Sí, por que ajá. hay que saber también orar y pedirle a Dios, porque a veces le pedimos a Dios cosas que entonces Bueno, el Señor ya eso es problema de él. Ya él cuando no te da lo entonces que le depende- estás pidiendo es porque algo mejor vendrá. exacto. O a veces suceden las cosas para que algo nuevo, por algo, pues. Nada sucede sin Bueno, por el algo. oro se hace en el fuego, o sea, de pronto aquel dolor o aquella prueba, porque a veces Dios nos pone prueba, es para fortalecernos, para purificarnos, para que si de pronto no tienes esa cosa en este mundo, bueno, eso te estaba enseñando a hacer, o menos, quizás que está sanando al Señor en esa petición que tú le estás haciendo, de pronto ego, de pronto avaricia, de pronto vanidad de este mundo. Entonces a lo mejor el Señor no te lo da, pero te está sanando de eso. Entonces más cuando el Señor te está sanando, que tú lo aceptas en tu corazón, esa decisión del Señor, esa respuesta del Señor, entonces de pronto te va a poner un corazón alegre, un corazón te va a enseñar otras virtudes Y a veces, que entonces, puede estar él haciendo en ti, por lo menos aceptar la voluntad del Señor en tu corazón, No, cosas a como veces- esa. Claro, Yasmín, a veces nos pasan cosas y que a veces uno dice, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero después redescubrimos, entonces nosotros decimos, ya entendemos lo que el Señor quiere de nosotros. Claro. Entendimos que pasó esto. Cuando lo para aceptamos, esto. cuando aceptamos la voluntad del Señor en nuestras vidas, cuando redescubrimos nuestra fe en nuestro corazón, y entonces tenemos esa actitud ante la fe, tenemos esa actitud de aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero la fe es hermano, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, eso es un don, eso hay que pedírselo al Señor. Todos los días, Señor, aumenta en nuestro corazón la fe, el amor, la esperanza por ti. Esos son los dones del Espíritu Santo. Bueno, la segunda pregunta dice, y que ya hemos casi hablado un poquito de eso, Ujú. dice, en la realidad, ¿cómo fluye la fe en nuestra vida? Como cristiano, me preocupo por la formación propia de la fe. Como apóstol, nos preocupamos por dar esta formación en nuestra tarea de evangelizar. Yo creo Bueno. que en parte sí, Yami. Claro. ¿Cómo fluye la fe? Bueno, la palabra dice, Natibel, hay otra palabra que dice que la fe es como un granito de mostaza, ¿verdad? Que es chiquitico, pero que cuando tú la siembras y la riegas, el árbol es grandísimo y fuerte, ¿cierto? Y entonces así mismo es la fe. Así es la misma la fe. ¿Cómo fluye la fe en nuestro corazón? ¿Cómo debería de fluir en ese redescubrimiento, en esa oración, en esa formación? Porque nosotros debemos de formarnos para que entonces podamos creer y podamos amar al Señor, debemos de conocerlo. Y eso lo podemos hacer a través de la lectura de la palabra, ¿no? Conocer al Señor. Y entonces esa fe va a fluir. ¿Cómo va a fluir en nuestra vida esa fe? Va a crecer cada día más, así como creció el grano de mostaza. Y entonces vamos a ser unos cristianos fuertes, unos cristianos que no nos vamos a dejar derrumbar muy fácilmente, que estas doctrinas huecas de este mundo no nos van a desviar de la verdad, del camino, de la salvación, que solamente es Jesús. No es Jesús ay sí, yo creo en Jesús y voy para misa, pero además yo hago meditaciones de no sé qué broma los sábados, o yo leo el horóscopo a ver qué me está diciendo, el tarot, a ver qué me dice mi esta. signo, a ver dónde voy a pasar el cumpleaños en tal fecha, o yo voy a leer las piedritas no sé de qué colores, o en fin. No, Señor, nosotros tenemos que redescubrir nuestra fe, o sea, creer que solamente es Jesús, porque este mundo te va a presentar todas esas cosas y cuántas más, Va pues. que ni sabremos aquí Natibel y yo conversando con ustedes, ¿no? Pero que en este mundo cada día la gente se va por cualquier otra doctrina hueca, y es muy fácil salirse de Dios. No, y y mucha que- gente cree que está con Dios. No, y que a veces las cosas bonitas es lo que te seduce. Ajá. Y pongo el ejemplo de lo que decía yo la semana pasada, Sí. del infierno y eso, ¿no? De una cosa que te seduce, que te enamora, que te envuelve, pero no es nada bueno.
Así es, entonces, ¿cómo redescubrimos nosotros esa fe? Bueno, si el mundo está cada día dándote más opciones e inventando más maneras de poder conseguir la felicidad, la paz interior, el bienestar de tu vida, si el mundo el mundo vive redescubriéndose en esas cosas que te presenta, nosotros como cristianos, entonces debemos cada día de redescubrir es nuestra fe para que no caigamos, siempre con la palabra que es nuestro escudo, como lo dice también Efesios. Hay una palabra que te dice que el arma del cristiano, el escudo de la fe, la palabra del Señor, lo que pasa es que ese es Sí, Efesios 6, que te da, y ese prepararse que y te da esas y armas. ese instruirte también te ayuda Ajá. a mantener la fe firme, pues. por supuesto, Porque nosotros está redescubierta. porque nosotros varias veces también lo hemos dicho, ¿no? Que aquí estamos evangelizando no solamente a aquellos que nos están escuchando, que llegamos a un momento oportuno, sino nosotros mismos también nos estamos Claro. evangelizando. O sea, quiere decir que Nos estamos redescubriendo cada día. Y de pronto, y como la palabra del Señor es una palabra viva, es una palabra que va a estar siempre oportuna hoy y hasta que venga Jesús otra vez. O sea, es viva. Entonces es posible, hoy la lees de alguna manera y sientes que el Señor te dijo algo, y de pronto mañana la vuelves a leer y sientes que el Señor te dice otra cosa. o dentro de unos meses o de unos años en una situación, y entonces vas a ver cómo el Señor te habla. O sea, no es como una película que, ay, no, ya yo la vi, ya no la voy a ver porque te aburres, y es obvio, porque ni que fueras tonto para estar viendo siempre la misma película, al menos que te guste mucho 2, 3, 4, 5 veces. No creo que pase de allí. La palabra del Señor no es así, es viva, es día a día. Cada día, así leamos la misma palabra, el Señor de alguna manera te está reviviendo, renovando, reactivando esa fe en tu corazón. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Sí, Si Señor, tuviera eso fe. dice el Señor. Eso dice el Señor. Bueno, entonces vamos a escuchar una linda alabanza a nuestro hermano Luis Ríos. Desde pequeño un canto quiere vagar, bajo la luna el sol quiere enamorar. Y aunque es difícil y el camino es largo, lleva en el alma un grito de libertad. Dejé dormido a aquel pequeño sin pensar en el dolor que se hace tiempo al despertar. Hoy veo cómo se escapan mis sueños, muy lejos de la realidad. Hermano, yo te digo que no es tarde, porque la vida no es para lamentarse. Toma mi mano y caminemos juntos, que el fuego nace desde lo profundo. Si el miedo quiere apagar la esperanza, seré la luz acariciando el alba. Tu corazón llenaré de alegrías y estaré junto a ti para hacerte feliz. En mis manos el deseo de triunfar, y en mis bolsillos solo un puño que apretar, porque el afán no se lo lleva el tiempo y el hombre muere sin luchar. Guardo en un saco aquellas ansias de cobrar lo que a la vida no le he sabido ganar. Quiero labrar mis campos y al futuro juntar estrellas al marchar. Hermano, yo te digo que no es tarde, porque la vida no es para lamentarse. Toma mi mano y caminemos juntos, que el fuego nace desde lo profundo. Si el miedo quiere apagar la esperanza, seré la luz acariciando el alba. Tu corazón llenaré de alegrías y estaré junto a ti
para hacerte feliz. Desde lo profundo, si el miedo quiere apagar la esperanza, será la luz acariciando el alma. Tu corazón llenaré de alegrías y estaré junto a ti para hacerte feliz. Acontecer Católico. Bueno, después de habernos nutrido de este tema tan hermoso como es de descubrir el contenido de la fe, queremos hoy en este Acontecer Católico conversarle 10 frases inspiradoras del Papa Francisco en su encíclica De Leis Nox, que significa en español nos amó. Fíjense, ¿no? Y todas estas 10 frases inspiradoras las ha hecho él ya preparándonos para lo que es el jubileo del 2025. Y esta muchacha Almudena Martínez dice: recopilamos algunas de las frases más inspiradoras del Papa Francisco en la encíclica de Lei Nox sobre el amor divino y humano del corazón de Jesucristo. La primera: la pura apariencia, el disimulo, el engaño dañan y pervierten el corazón. Más allá de tantos intentos de mostrar o expresar algo que no somos, en el corazón se juega todo. Allí no cuenta lo que uno muestra por fuera y los ocultamientos. Allí somos nosotros mismos. Y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. La segunda: cuando no se aprecia lo específico del corazón, perdemos la respuesta que la sola inteligencia nos puede dar, perdemos el encuentro con los demás, perdemos la poesía y nos perdemos de la historia y nuestras historias, porque la verdadera aventura personal es la que construye desde el corazón. Al final de la vida contarán solo eso. La tercera: el corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. Él nos volverá capaces de relacionarnos de un modo sano y feliz y de construir en este mundo el reino del amor y la justicia. Nuestro corazón unido a Cristo es capaz de este milagro social. La cuarta: ante el corazón de Cristo, pido al Señor que una vez más tenga compasión de esta tierra herida, que Él quiso habitar como uno de nosotros, que derrame los tesoros de la luz y de su amor, para que nuestro mundo, que sobreviene entre la guerra y los desequilibrios socioeconómicos, el consumismo y el uso antihumano de la tecnología, pueda recuperar lo más importante y necesario, el corazón. 5. Dado que nos cuesta confiar, porque nos lastimaron tantas falsedades, agresiones y desilusiones, Él nos susurra en el oído: ten confianza, hijo. Lo dice en el Evangelio de Mateo. Se trata de superar el miedo y darnos cuenta de que con Él no tenemos nada que perder. Así es, y continuando con estas 10 frases inspiradoras del Papa Francisco en su encíclica de Lex Nos, tenemos la número 6 y nos dice: cuando nos parece que todos nos ignoran, que a nadie le interesa lo que nos pasa, que no tenemos importancia para nadie, Él nos está presentando atención. La número 7 dice: invito a cada uno a preguntarse
Si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor, que en los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces, aquellos de pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura. La número 8, Cristo te pide que sin descuidar la prudencia y el respeto, no tengas vergüenza de reconocer tu amistad con Él. Te pide que te atrevas a contar a los otros que te hace bien haberlo encontrado. La número 9, hoy todo se compra y se paga y parece que la propia sensación de dignidad depende de cosas que se consiguen con el poder del dinero. Solo nos urge acumular, consumir y distraernos, presos de un sistema degradante que no nos permite mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y mezquinas. El amor de Cristo está fuera de ese engranaje perverso y solo Él puede liberarnos de esa fiebre donde ya no hay lugar para un amor gratuito. Él es capaz de darle corazón a esta tierra y reinventar el amor allí donde pensamos que la capacidad de amar ha muerto definitivamente. Número 10. De la herida del costado de Cristo sigue brotando ese río que jamás se agota, que no pasa, que se ofrece una y otra vez para quien quiera amar. Solo su amor hará posible una humanidad nueva. Así es, lo hemos venido conversando en todos estos días, ¿verdad? Sí, señor. Entonces esta frase, bueno, le da más fuerza. Solo su amor, ajá. Solo el amor nos salvará. Así es. Bueno, ya tenemos que, ya concluyendo nuestro programa de hoy, viernes 8 de noviembre, Día del Gaitero. Le enviamos saludos a nuestros amiguitos de siempre. Sandy León, por allí enviando un mensaje, ¿verdad, Yasmín? Sí, él siempre está muy pendiente de nuestro programa Firmes en la Fe. Un gran saludo también a mi hija María Paola, a Homero José, a Alfredo José, mis 3 hijos, a mi esposo Homero Carrullo, que también son fieles oyentes a nuestro programa y siempre nos dan ánimo para continuar acá con ustedes conversando de las cosas que Papá Dios a través de su palabra nos quiere dar, regalar. Sí, también le enviamos un mensaje a nuestro amigo Arsenio de la Avenida 3. A nuestra amiga Grisel Fuenmayor del Uberal. Y nuestras amiguitas de allá de Nazaret, la señora Luz Marina, Leivis y Carmen. Sí, señor. Fieles oyentes, las saludamos. Arabella, nuestra amiga Arabella, que también escucha siempre nuestro programa. Y bueno, y a todos aquellos nativeros que nos puedan estar escuchando y que el Señor de verdad toque sus corazones y llegue a lo más profundo de su corazón para que lo puedan poner por obra la palabra del Señor siempre y puedan meditarla y puedan llevarla a su diario, vivir y ponerla en práctica. Yasmín, y también quiero felicitar hoy día de gaitero. Quiero felicitar a mi esposo Rubín González, a mis hijos Rubén, Alexander y David José, que son gaiteros y están celebrando su día. Sí, señor, como grandes gaiteros que son. Rubín está en el libro de qué, él está en un reconocimiento grande. ¿Cómo es que Nativel, dónde es que lo tienen a él, a Rubín? En el libro Guinness. Porque tamborero de qué, con la zurda, con sentado. Sí. Ajá, contanos el cuento, Nativel. Él tiene su estilo de tocar la tambora porque tuvo un problema en el corazón, le hicieron una operación a corazón abierto y cuando ya a esa edad, a 13 años, ya él era gaitero. No podía tocar la tambora como lo tocan comúnmente todos los tamboreros y bueno, como a él le gustaba tanto, se ideó esa forma de tocar la tambora y bueno, y ahora hasta Coquito le hace la tambora. Bueno, y como dicen por ahí, de Talparos de la Astilla, también tenemos entonces a Ruber y a David, grandes tamboreros de aquí del municipio. Ruber es tamborero y David furrero. Ajá, y al hermano, a Totó, al hermano sí, de Rubín, que también siempre ha estado con él en estas andanzas, ¿no? Tiene su estilo de tocar también la tambora. Bueno, y a todos los gaiteros que nos traen esas gaitas que, ay Dios mío, que me encantan. Todos esos gaiteros, muero por una gaita. los carmeliteños, los chiquinquirá,
Guireño, bueno, Un gran saludo y felicitaciones. los caballeros de la gaita, Sí, Son señor. tantos conjuntos gaiteros que hay Sí, aquí en para Mojamuera, todos porque un hay gran talento, saludo. aquí hay mucho talento. Un gran saludo para todos hoy. Bueno, tenemos que despedirnos. Hoy nos acompañó en el control técnico nuestro amigo Luis Ríos. En la producción general, licenciado Humberto Orozco. En el servicio multimedia, nuestro hermano Manuel Ortega. Dirección de la emisora, Magíster Norelis Fuenmayor. Todos bajo la dirección general. Del Espíritu Santo. Viva Cristo Rey. Y su amor sea nuestra ley. María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Hasta el viernes. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el espacio radial Firmes en la Fe. Te esperamos en un próximo programa.